de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Así dice la palabra del Señor, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que tú me uses, Señor. Abre nuestros oídos y mueve nuestro corazón, Señor, porque sabemos que si tú no haces algo en nuestro interior, el que escuchemos 1000 predicaciones no significará nada, Padre. Te lo pedimos, ten misericordia de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Primera de Pedro. Sí, eso pasa, nos ha pasado todo alguna vez. Cuando empezamos el culto, nuestro hermano Antonio leyó el Salmo 34. Y precisamente esta pequeña porción que está en Primera de Pedro está en el Salmo 34. Y también me ha gustado mucho la intervención que hizo nuestra hermana Ruth, porque hablaba de algo que es muy al día de lo que está pasando con la iglesia cristiana y con la generación en la que estamos viviendo, no solamente aquí en España, sino en el mundo. Entonces me gusta cuando en el propio culto ya hay estas coincidencias sobre lo que se va a hablar de la predicación. Porque siento que Dios a través del Espíritu Santo está preparando nuestros corazones o haciendo que nuestra mente se alinee con ese pensamiento de lo que ya se va a impartir de la palabra. Y como cualquier persona de los que predican, eso le encanta porque dice, bueno, sí era lo que Dios quería. O al menos yo así a veces lo he sentido, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos parte del contexto y del resto del pasaje que está ahí en Primera de Pedro. Vamos a leer primero de nuevo lo que leíamos al principio. Dice el 10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. O sea, esto de querer amar la vida, querer vivir, querer disfrutar de la vida que uno tiene y ver buenos días, que las cosas vayan bien, ver cosas agradables, vivir una vida agradable para uno mismo. ¿Quién no lo quiere? Todos queremos eso. Aún las personas que están en el mundo quieren eso. Pero lo que no quieren las personas que están en el mundo, y ni siquiera muchos de nosotros, es hacer lo segundo, que es cumplir con el condicionante que pone. Este pasaje que está en Salmo 34 y aquí también, dice que el condicionante, el requisito, lo necesario es que refrene su lengua de mal y que sus labios no hablen engaño, además de más cosas que sigue diciendo abajo. Esto es un problema que hay. Y es que nosotros queremos recibir la promesa de la palabra de Dios para nuestras vidas sin entender por qué y en qué circunstancia se da esa promesa para tu vida y para mi vida. Todos quieren un Dios que les ayude, todos quieren un Dios que les haga bien, pero nadie quiere ponerse bajo la línea y el camino, bajo la vía que Dios nos pide. Dice, si seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta desde el principio de esta parte que Pedro está hablando para poner una especie de últimas instrucciones a la iglesia. Y dice en el 8, 3:8,
Dice, finalmente, o sea, ya es una conclusión para terminar de lo que estaba hablando a la iglesia. Dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y ahí llega el pasaje. Dice, porque el que quiere amar la vida y el que quiere ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hay un pensamiento que el mundo y la cultura en la que vivimos tiene hacia el cristiano. Hemos estado aquí leyendo de lo que le está pidiendo Pedro, de que no devolvamos mal por mal, que tengamos el carácter o el afecto que se pide o se espera de nosotros como cristianos. Y no devolver mal por mal, tener este carácter que es el que tenía Cristo, que es amoroso, misericordioso, perdonador, que no devuelve lo malo. El mundo lo trata como que, pobre cristiano, ¿verdad? Él se tiene que dejar. Él tiene que poner la otra mejilla. Él no puede devolverla. Y eso el mundo, y precisamente, particularmente aquí en España, se toma como que es una persona que no tiene carácter, o que simplemente eres tonto. Te dejas que te aplasten, no te defiendes. Y eso precisamente es lo que Dios nos pide a nosotros. Ese es el título que yo he puesto a este mensaje. Pobre cristiano. Pobre cristiano. Por eso digo que me gustaba mucho la intervención que tenía Ruth. ¿Por qué? Porque los rudimientos y la cultura de este mundo nos hacen ver como no deseable lo que la palabra de Dios nos dice que es bueno. Y me gusta darme cuenta de todas las cosas que le está pidiendo Pedro a la iglesia, como para finalizar, mira, esto es lo importante, seguid esto. Y cuando vemos en el versículo 8, empieza finalmente, sed vosotros de un mismo sentir. Y yo siento que esto es algo que nosotros hemos malinterpretado siempre. Cuando yo hablo de un mismo sentir, hablamos mucho de tener amor entre nosotros. Hablamos mucho de, que seamos capaces de demostrar cristianismo, fraternidad entre nosotros. Que no haya peleas y discusiones dentro de la iglesia. ¿O me equivoco? ¿No? Eso es lo que normalmente interpretamos como un mismo sentir. Pero no ese es el sentir que está diciendo Pedro y que Pablo también nos enseña en sus cartas que debemos de tener. Me gustaría que me acompañasen a alguien que busque, por favor, Primera de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses. Como decía antes a mi hermana Esther, a todos nos ha pasado alguna cosa de estas, y eso es el día a día de todos, ¿vale? No hay nada nuevo bajo el sol, la palabra nos lo enseña. Carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos a ir saltando para no ocupar tanto tiempo, pero vamos a leer desde el 27. Dice así, solamente está Pablo hablando
a la gente en Filipo, a los filipenses. Dice, solamente, es algo que le está pidiendo como lo que quiero realmente que hagáis, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a saltarnos al 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todo esto está hablando del Evangelio, de los que se oponen al Evangelio y de combatir por el Evangelio, la predicación y la expansión del Evangelio y cómo esto ocurre en el seno de la iglesia. El 30, teniendo el mismo, volvemos al mismo, conflicto que habéis visto en mí, está hablando Pablo, el conflicto que tenía Pablo, y que ahora oís que hay en mí. El 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Por qué dice esto, Pablo? ¿Por qué está diciendo todas estas consolaciones, afecto entrañable, misericordia, completad mi gozo? Dice, este conflicto que habéis visto en mí. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque estaba padeciendo por causa de la predicación del Evangelio de la palabra de Dios. Completad mi gozo, le está pidiendo algo a la iglesia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, volvemos a lo mismo, teniendo el mismo amor, en ese sentido, si es correcto, cuando nosotros lo decimos, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vamos a saltarnos al 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y ahora ahí viene la explicación de cuál es ese mismo sentir. El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. Todo este tiempo ha estado hablando del mismo sentir, del mismo conflicto, del mismo... Y ahora dice, este sentir, que es lo que utilizan los apóstoles cuando hablan del mismo sentir. Que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una pregunta, ¿por qué Cristo dejó su trono junto al Padre en los cielos, tomó forma de siervo y vino a morir en una cruz? Por amor a nosotros. Por salvarnos a nosotros. El enfoque del mismo sentir no es tanto que también para dentro de la iglesia y entre nosotros, sino el deber cristiano nuestro. El sentir de Cristo es sacrificarse por los que están fuera. Lo que Pablo hizo fue sacrificarse por los que están fuera. Y lo que está pidiendo Pablo y Pedro a la iglesia es que tengamos no el sentir que queremos tener, no que todos pensemos lo mismo, no que nos amemos mucho, que también, sino que seamos capaces de amar como amó Cristo y como estaba amando Pablo y como estaba amando Pedro, que estaban imitando a Cristo, y era ir por los que están fuera.
Porque eso fue lo que hizo Dios. Dios se quitó de su trono, se quitó de su poder y se tomó una forma limitada para morir por amor a los que no estaban con Dios, a los que éramos y somos, en cierta manera, enemigos de Dios. Esa es el verdadero significado del mismo sentir. Pero como en la Biblia está dividido Filipenses en el capítulo 2, nos olvidamos de los 4 o 5 versículos que estaban en el versículo 1. Y por desgracia nos quedamos solamente con la parte de vamos a amarnos, vamos a llevarnos bien, que también. Pero ese es el mismo sentir de Cristo. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es el que pide en Primera de Pedro. Entonces, aparte de eso, seguimos leyendo y dice, Primera de Pedro, estaba a punto ya de leer yo también Segundo de Pedro ahora. Primera de Pedro, volvemos a Primera de Pedro 3, seguimos en el versículo 8, dice, mismo sentir, compasivos, porque es compasión de la gente que está afuera, amándoos fraternalmente, ahí sí es el amor que se nos pide que tengamos unos por otros, los de dentro y los de fuera, misericordiosos, que sabemos que misericordia es tener una compasión por alguien que no la merece, es perdonar a alguien que no merece perdón. Eso es la misericordia. Ser cordial ante algo que es miserable. Entonces dice misericordiosos, amigables. Y aquí yo quiero decir algo, porque cristianamente hablando, si nos diéramos cuenta de cuántas personas tienen esa necesidad. En Cristo somos una familia y tendríamos que sentirnos integrados y partes de esa familia. Hay muchísimas personas en este mundo que no sienten que tienen verdaderos amigos. Pero en la iglesia no encuentra un amigo. Eso es un problema. No nos mostramos a veces con la actitud amigable, abierto a hacer amistad con gente en la iglesia. Cuando alguien llega a la iglesia, a lo mejor no conoce a mucha gente o a lo mejor no conoce a nadie, y el hecho de que tú no te acerques o que yo, Byron, no me acerque, puede ser algo que haga una barrera, porque eso no es lo que se nos pide como cristianos. Si yo no soy cercano a Esther o a Abel, ¿de qué me sirve estar aquí, decirle, llamarla, hola hermano, hola hermana? Tenemos que tener una actitud diferente que muchas veces no se nos ha enseñado en la iglesia. Sabemos tantas cosas y practicamos tan pocas. Tan pocas. Que es normal que este mundo no se dé cuenta de que hay algo verdadero en nosotros, que es Cristo. Sigue diciendo, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, el mal por mal. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Vamos al Sermón del Monte, en Mateo 5, 44. No sé si Antonio me hace el favor de leerlo con voz clara, fuerte. Mateo 5, 44 y 45. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vale, ¿Ahí? Hasta ahí, gracias. Bueno, a mí me llama mucho la atención que Jesús dice, para que seáis hijos.
de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, necesitas eso. A veces pensamos que ser cristiano es creer en Dios. Eso no es ser cristiano. Los demonios no son cristianos y creen en Dios. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, y aquí nos habla del amor a los enemigos, que todos conocemos, ¿verdad? Todos los que llevamos un tiempo en el cristianismo hemos escuchado del poner la otra mejilla, del amor por los enemigos y todo eso. Pero es que en España, si tú haces eso, eres... Sí. Y como cae mal hacer eso en España, no lo hacemos. Porque tú no quieres ser el tonto. El pobrecito, pobre cristiano. Él se tiene que dejar. Ay, a él le roba y no denuncia. A él lo pisotean y no se defiende. Hay que ver que no hemos entendido muchas cosas. Hemos sabido muchas cosas, pero no hemos entendido muchas cosas. Dice que no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Y también hay un pasaje que dice vencer el mal con el bien. Y yo te aseguro algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de La cruz y el puñal? Esa película que también es un libro y que fue... hablaba del ministerio que tuvo David Wilkerson en las calles del Bronx, ¿era? Sí. Algo así. Entonces, cuando estaba con uno de los líderes de las pandillas que estaba desangrándose de apuñaladas, él no quería que este pastor se le acercara. Y le dijo, te voy a matar y te voy a descuartizar en pedacitos. Y ese pastor, en vez de decir, bueno, vale, ahí te quedas, dice, cuando me mates y me descuartices, aún cada pedacito de mí te seguiría amando. Y un tío que lleva siempre una navaja, que se ha defendido toda su vida de las personas que se acercan a su alrededor y que no se fía ni el que está detrás suya, aunque diga que es su hermano, no tuvo defensa contra alguien que aún a pesar de eso le amaba. No hay defensa. ¿Qué te derrotó de Dios? Que a pesar de todo, Él nos amaba. Nos demostraba ese amor. No tiene por qué, es que es Dios. No tiene esa necesidad. No es un perrito faldero. Ay, es que quiero estar contigo. No es un novio que no sabe, que no tiene carácter. No, es una persona que te ama a pesar de que tú no lo vales. A pesar de que yo no lo valgo. Eso es algo poderoso, hermanos. Eso es algo poderoso. Déjame decirte que eso es algo poderoso. Y este mundo no está viendo eso en nosotros. No lo está viendo. Sino por lo contrario, bendiciendo. No está hablando de las personas. Si os dais cuenta, se deja entrever que no está hablando a la iglesia para con los de la iglesia. Está hablando a los de la iglesia para con los que son enemigos de la iglesia. Los que están fuera. Y les está diciendo que tienen que bendecir a esos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Nosotros vamos a heredar. ¿Qué es la bendición que nosotros vamos a heredar? Nosotros tenemos
una vida eterna después de esta vida. Esa herencia que nosotros vamos a recibir, esa bendición tan enorme que nosotros vamos a recibir, ¿sabes qué? Los otros, los que no están con Dios, los que te quieren quitar del medio, los que les caes gordos, los que son tus enemigos, no lo van a tener. Y en vez de decirle, pues te lo tienes merecido, pues eso por no querer a Dios, pues eso por hacerme la vida imposible, nosotros como cristianos tendríamos que ser capaces de decir, si hemos entendido verdaderamente lo que es ser cristiano, esa persona también necesita lo que yo tengo. Porque si no se va a ir al infierno. Es que mi tío, mi primo, mi abuela se va a ir al infierno si yo no hago algo. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque nosotros podemos decir creer algo, pero lo que hacemos demuestra muchas cosas. Lo que decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Dónde están nuestras... Gracias, hermana. ¿Dónde están nuestras obras? Que otros hagan menos que nosotros no nos hace aptos. No es una comparación, no es un ranking a ver si nosotros hacemos más que el de al lado. Es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y cuando nos demande, no va a haber nadie más. No vas a poder mirar a tu lado y vas a decir, pues este no le hablaba ni a su hermano en la carne. Dios te va a decir, yo te estoy hablando a ti, te estoy preguntando a ti. ¿Qué hiciste tú? Porque yo te di algo que no merecías. Y a ti te dio igual que los demás te estén muriendo sin mí. Ese no es el sentir que yo tenía. Ese no es la misión que yo te dejé. Dios no nos ha dejado ninguna otra misión en esta tierra. Ni una. No hay sentido alguno para que ni tú ni yo, hermano, estemos aquí ni un segundo más en esta tierra. ¿Para qué? Si con Dios voy a estar mejor. ¿Para qué? Para que hablemos a otros de Cristo. Para que seamos sal en medio de esta tierra. Pero me temo que muchas veces y en muchos lugares y en gran manera hemos perdido nuestro sabor. Porque yo te aseguro algo. Si la comida está con sal, tú lo notas. Pero la gente no está notando muchas cosas de los cristianos. No está notando muchas cosas. No hay una diferencia que saborear ahí. Eso es un problema nuestro. Y que ya en el siglo I, Pedro está advirtiendo a la iglesia. Que ya en el siglo I, Pablo se preocupa de transmitir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es fácil no hacer nada. Es fácil no hacer nada. Hay muchas cosas más que hacer. Hay muchas cosas más que hacer. Por eso es fácil no hacer nada. Y ahora llega ahí. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Como decía, todos queremos ver buenos días. Todos queremos tener esas ganas de vivir la vida que estamos viviendo. Pero la verdad es que muchas veces no las tenemos. Yo al menos. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá en todo eso? Pues posiblemente, porque esto es algo que se está hablando para la iglesia, yo soy parte de ella, y cada uno de los que estamos aquí somos parte de ella, no estamos cumpliendo lo que se nos pide para recibir esto. Si en algún instante la vida de Byron se siente como un sinsabor,
Si en algún momento mi vida parece vacía a pesar de que tengo a Cristo, es porque seguramente no estaré haciendo lo que Cristo quiere que yo haga. Y eso no me malentendáis. No por hacer lo que Dios te pide vas a vivir en un mundo de color de rosas y arcoíris, ni vas a ser siempre muy feliz, ni te van a ir las cosas estupendas. Lo que digo es que tu vida no va a carecer en ningún instante de sentido, de vacío. Llenamos tanto esos vacíos, esos huecos que nosotros sentimos de decir, bueno, cuando termine de pagar mi casa, cuando consiga que tener esto, cuando vea yo que es realmente, no sé, que mis hijos se han casado, que no es cierto, es que eso no es. Es que es un enfoque en todo nuestro tiempo, en todos nuestros años y en todas nuestras fuerzas, en algo que no te va y que no me va a llenar. Principalmente porque ni siquiera es el motivo de Dios el que tú te sientas lleno. Es que eso no es lo que Dios quiere. No se trata de si te sientes realizado o si te sientes bien. Pero te digo algo, ¿quieres ver algo bueno? ¿Quieres sentir que tu vida tiene ese sentido, ese valor? Necesitamos cumplir lo que Dios nos pide. Necesitamos vivir de la manera que se nos pide. Y no vivimos de la manera que se nos pide, ni cumplimos lo que Dios nos pide que cumplamos. Hace una lista de varias cosas y empieza por apartarse del mal. Bueno, apartarse del mal, eso es algo que engloba más cosas. Yo te puedo decir, apártate del mal, sí, pero eso es más amplio de lo que parece. Apartarse del mal no solo es decir, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, o yo estoy viviendo mi vida diferente a como la están viviendo otras personas. Eso puede parecer o puede ser parte de apartarse del mal. Pero apartarse del mal también incluye otras cosas. Incluye, por ejemplo, si yo me acerco o tengo compañías o amistades que practican lo malo, de una u otra forma me van a inducir a lo malo. Tendré que saber cuándo retirarme ahí. Porque si no hay una retirada de un lugar, no es un apartarse. No es simplemente no hacer lo malo o estar ahí está lo malo. Es huir de eso. Es alejarme de eso. Se requiere eso. Entonces es, primero, tener eso en cuenta, ¿no? Las malas compañías te pueden ayudar a hacer lo malo. También lo que lleva al mal. Me explico. A lo mejor, cuando yo estoy acompañado todo el tiempo de personas que son muy peleoneras o muy iracundas o muy enfadonas, es fácil que yo termine adquiriendo ese tipo de carácter o de forma de actuar. Cuando la gente es mañosa o intenta engañarte, es fácil que termines adquiriendo una cierta picardía que no solo vas a usar para defenderte de eso. Cuando ves a tu alrededor ciertas cosas, las terminas practicando hasta un cierto punto porque es algo que tú aceptas, aunque digamos que está mal. Esta sociedad ya tiene asumido, por ejemplo, que si tú tienes un novio o una novia, tú vas a mantener relaciones sexuales antes de casarte. Eso lo tiene asumido la sociedad. Lo tiene asumido, tú lo tienes asumido, tu pareja lo tiene asumido, tus padres lo tienen asumido. Y el resto de la sociedad lo asume por hecho. Eso termina afectándote a ti. Porque tú lo vas a hacer. ¿Y está mal? Sí. ¿Y por qué lo haces?
Porque dejamos que todo eso que vemos a nuestro alrededor, en nuestra cultura y en las personas que nos rodean, nos termine haciendo ver eso como algo normal. Como lo que se espera de cómo debes actuar. Hay que apartarse del mal. No hay, mira, yo cuando intento buscar una serie, a mí me revienta que es tan difícil encontrar una serie donde no haya escenas, en donde no te intenten meter por sopa muchas cosas de las cuales como cristiano estoy en contra. Y no puedo ver muchas series. Yo digo, ay, a mí que me encantan los dragones y todas estas historias y no puedo ver esa serie. Hay tantas cosas que, por ejemplo, a los jóvenes nos asedian. Todas las series te enseñan que tú no tienes que casarte. Tú cuando tienes 15 años lo que tienes es que buscarte cuál te gusta y a ver si acabas estando con él. Eso es lo que te enseña. Lo que ves en la tele, lo que te dice la cultura, es eso lo que te presiona para que tú sigas ese modelo. Y lo ves, hasta un cierto sentido, como lo normal, aunque digamos que está mal. Apartarse del mal. Apartarse del mal. Y no estar donde se hace el mal. Yo siempre he sido muy contrario a decir, bueno, es que un cristiano no puede ir a tal sitio. Yo no lo entendía muchas veces, pero también hay algo que debo de entender, me guste o no. Si tú estás donde se hace el mal, ese mal te va a terminar salpicando a ti y a mí. Entonces, no estés donde se hace lo malo. En la medida de lo que sea posible para ti, no estés. Porque si no, no te estás apartando y no me estoy apartando del mal. Dice también que sus labios no hablen engaños. Bueno, pues no mentir. Y somos artistas para decir que algo en realidad no es mentira. Bueno, tú no le digas que yo he ido a tal sitio. No, pues yo no voy a mentir. No, pero no mientas. Tú simplemente, si te lo dice, pues tú di que no sabes. Si te digo que no lo sé, cuando sé dónde has ido es mentira. Le podré decir, mejor pregúntale a él. Pero no podré decir, no lo sé. Es que nosotros queremos tener una forma de escape que no nos haga quedar mal con la sociedad, porque en el fondo nos preocupa más lo que piensen los demás de nosotros que lo que nosotros mismos pensamos de nosotros, y lo importante, que lo que Dios piense de nosotros. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta pensar de ti mismo que mientes? Si tienes una moral cristiana, seguramente no. Entonces vas a intentar disfrazar lo que haces para decir que no es tan malo. Pero mentir es mentir. Estás engañando. No estás haciéndole un favor a nadie. ¿Caes mal? Que caiga mal. Es que si no caemos mal a este mundo hay algo que no estamos haciendo bien. Es lo que no hemos entendido, que nos va a tocar y nos toca estar en el punto de mira de ser lo que no agrada. Todo el mundo quiere que no le mientan, que no le engañen, que no le sean infiel, que no le roben, que no le maten, pero nadie quiere tener que cumplirlo. ¿Me explico?
Si no ven esa diferencia en nosotros, no hay nada que nosotros podamos aportar a este mundo. Y no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Ser cristiano implica muchas cosas. Ser carpintero implica que yo tenga un cierto conocimiento de la madera, de cómo trabajarla, de cómo barnizarla, de cómo decorarla. Si yo digo que soy carpintero y no sé esas cosas, posiblemente, simplemente no sea lo que digo. Ser cristiano es imitar a Cristo. ¿Cuánto estás imitando a Cristo, Val? ¿Qué es lo que tú quieres imitar en verdad? ¿Quieres imitar el modelo de alguien que es aceptado, reconocido, que es elegante? ¿Cuál es el modelo que tú imitas? ¿Qué es deseado o atractivo? ¿Qué es el modelo que Byron está imitando? ¿A Cristo o a otras cosas o personas? Eso es algo que nos debería de preocupar. Dice el 11, apártese del mal. Ah, sí, es que yo me he saltado una cosa. Me he saltado la parte que dice la lengua de mal. La lengua de mal implica muchas más cosas. Murmurar, criticar, quejarse. Ya la sociedad hasta le ha dado un nombre, ser tóxico. Todo eso que ya sabía la sociedad, hasta le ha dado un nombre para decir que no lo quiere a su lado, porque es molesto. Pero hay gente incluso que está orgulloso de ser tóxico. Entonces, si hasta la sociedad que es mala reconoce que es malo, y llega una persona de la sociedad a esta iglesia y ve eso en la iglesia, va a decir, la iglesia es mala. Los cristianos son malos. Solo con haber estado aquí un día y haber visto que nuestra lengua está llena de mal. Santiago dice, oh, cuán gran incendio enciende una pequeña llama. Cuán gran incendio enciende una pequeña llama. La lengua. Llena de mal. Y hay muchas formas de mal. Cuando yo digo algo que suena muy bien y me hace quedar muy bien, que no me compromete en nada, pero que deja muy mal a un hermano. Y eso lo hacemos queriendo. Porque es muy difícil que hagamos algo sin querer, ¿eh? Lo hacemos queriendo. ¿Cuánto se ha hablado de la iglesia como murmuradora, criticadora? Dime 5 de los grandes problemas que tiene la iglesia. Te van a salir esos 2. Rápido. No, la hipocresía, ¿no? Que los hermanos que te critican, ¿no? Que murmuran de ti, la falsedad. ¿Por qué? Porque lo que hablamos no corresponde con lo que decimos que somos. Una lengua de mal. Entonces, ahora sí, lo último de ahí que dice, busque la paz y síguela. ¿Pero qué es la paz? Porque para unos la paz es que lo dejen tranquilo. Pero dice la palabra de Dios, el propio Jesucristo nos habla en Juan 14, 27. No sé si mi hermano Carpi me lo puede leer en voz alta, por favor. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
Y Él no nos da la misma paz o lo mismo descanso, tranquilidad, que casi lo interpretamos por eso en el mundo, ¿verdad? Que nos da este mundo. A lo mejor la paz que nos da Dios es distinta, de entender que podemos dormir en paz. Y no me refiero a dormirte pronto ni a caer rendido en la cama, me refiero a tener tu conciencia tranquila, a que lo que tú estés haciendo no te ponga en conflicto con lo que tú sabes que el Espíritu Santo te está pidiendo, con algo que de forma inexplicable nos mantiene en paz, en tranquilidad, en situaciones difíciles, porque sabemos que tenemos a Dios. Y también nos habla este pasaje del bien. Nos decía de apartarnos del mal, pero dice, pero hacer también el bien. Y eso está en Santiago. No sé si nuestro hermano Eduardo puede leer Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos cristianos hoy día, sobre todo en la juventud, iba a decir, nos defendemos, yo ya no soy joven, por más que quiera. No, me defendía, y muchos aún se defienden, en que no están haciendo nada malo. Pero, hermano, si no estás haciendo lo bueno, ya estás haciendo algo malo. Porque tú, que estás en medio de un lugar que necesita de ayuda, tú no estás ayudando. Nosotros que estamos en medio de una sociedad donde hay tantísimas faltas, tantísimas necesidades, si no hacemos algo, no estamos haciendo nada malo, pero no estamos haciendo lo bueno. Entonces ya estamos haciendo algo malo. Ya estamos haciendo algo malo, que es no hacer lo bueno. Para concluir, quiero decir estas cosas en las que me paraba a pensar con esto que Dios me había dado para hablar. Una de ellas es que en realidad no creemos en el camino que Cristo nos ha puesto. Porque pensamos que el camino que nosotros queremos coger es mejor que el camino que Dios nos ha marcado. Pensamos que todo eso de poner la otra mejilla, todo eso de tener una actitud amorosa, aún con el enemigo, el mostrarte ser compasivo y todo eso, sí, tiene cierta reputación de ser algo bueno, pero no nos parece que sea lo que realmente nosotros queremos alcanzar. Entonces no lo creemos. No creo que sea lo mejor para mí. No es lo que yo quiero para mí. Porque si no, intentaría llegar ahí, ¿no? Intentaría conseguirlo, intentaría ir por ese camino. Entonces no creemos en la vía que Cristo nos ha marcado. Muchas veces. Eso estamos demostrando. El cristianismo se ha convertido en una creencia y ha dejado de ser un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Es imposible separar al cristianismo de la forma de actuar de un cristiano. Pero nosotros, en el siglo XXI, tenemos el cristianismo casi como una filosofía. Casi como simplemente una creencia en algo. Creo en Dios. Creo que hubo alguien que hizo esto y creo que hay alguien que nos ayuda ahí. Y ya. El cristianismo no es una creencia. Es una forma de vida que transforma tu vida. Porque si
te encuentras con Cristo, Cristo transforma tu vida. No es solo ética, no es solo moral, no es solo lo bueno o lo malo. Hay un cambio profundo que hace Dios y no tú y yo. Pero hoy día no tenemos el cristianismo como lo que es. Eso. Pues yo soy de los cristianos. Yo soy de los ateos. Y ahí se queda. Otra de las conclusiones que sacaba es que no entendemos que las promesas de Dios son para los que obedecen, para los que cumplen el requisito del que hablábamos antes. Las iglesias que están creciendo en todo el mundo son las iglesias que tienen un Dios al cual tú le pides, pero que Él pide muy poquito. En los que se habla más de gracia, de bendición y de propósito que de pecado, corrección y de sacrificio. Esas son las iglesias que están creciendo. Mucho más que las otras. Pero las que tienen una doctrina que es correcta, posiblemente no estemos creciendo porque no estamos haciendo lo que nuestra doctrina enseña. En todos los aspectos. En evangelizar, en cómo yo vivo, en cómo yo ando. Decía que el título era Pobre cristiano. Yo digo, pobre gente sin Cristo. Pobre gente sin Cristo. Porque las personas que hemos y sufrimos por seguir otro camino que el que Dios nos ha marcado, estamos sufriendo de forma merecida. Muchas veces tenemos lo que nos merecemos. Si tú no sigues el camino de Dios, te va mal. Y un ejemplo es, por ejemplo, si alguien no cree en Dios, pero porque considera el mandamiento bueno, cumple lo que la ley nos enseña sobre cómo es el amor al prójimo, que es algo que Dios bendice, le va bien. Una persona cristiana peca y adultera. ¿Y cómo le va en su matrimonio? Regularcito. Ahora, una persona que ni sabe lo que cree, pero es fiel a su pareja, ¿cómo le irá en su matrimonio? Pues seguramente mejor. Porque no entendemos que lo que Dios nos muestra para que nosotros hagamos es para nuestro propio bien. No es porque Dios sea que haga fiestas, que es Dios, no. Dios quiere que andemos por ese camino porque el principal beneficiario de ese camino, el primero que va a estar siendo recibiendo cosas buenas por estar en ese camino, eres tú y yo. Pero tenemos que cumplir, no pedirle a Dios que nos dé. Ay, dame, Señor, dame un hombre bueno. Si es que estás buscando entre los canes de tu instituto, hija. Quítame este sentimiento que tengo, pues si solo estás mirando lo chulo que le queda al piercing. ¿Y cómo sabe engatusarte? ¿Qué vas a conseguir de eso? No estás siguiendo lo que Dios te marca. Tenemos que seguir lo que Dios nos marca. Pobre gente sin Cristo. Porque ellos no saben el camino que nosotros tenemos. Y lo que están pasando, lo están pasando porque es lo que les toca. Pero a veces nosotros, sabiendo el camino, estamos sufriendo lo que nos merecemos por pensar que otros caminos son mejores.
Porque hemos creído esa mentira que nos ha dicho el mundo. Pobre cristiano. Los cristianos no somos pobres, hermano. Somos el pueblo que más gracia ha recibido y que menos gracia se está dando. Somos el pueblo que no ha entendido a pesar de todo lo que se nos ha hablado. Somos el pueblo que más sabe y menos hace. Esos somos los cristianos. Y no seguidores de Cristo, muchas veces. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a querer realmente vivir. Mucha gente no quiere vivir en este mundo, ni un solo día más. A querer realmente vivir, porque hayamos recibido ese bien, que es consecuencia de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te pedimos, Dios Todopoderoso, que me ayudes, Señor, a practicar lo que hablo, Señor. Que nos ayudes a ser más imitadores de Cristo. Y que nos olvidemos un poco de ser tan imitadores de tantas cosas que nos van a dar días malos, que realmente van a traer en nosotros una pobreza, que nos van a traer calamidad. Ayúdanos, Señor, a creer lo que tu palabra dice y a querer pagar el precio de ser lo que decimos que somos. Porque tenemos que marcar una diferencia que no estamos marcando, Señor. Y yo no quiero que tú me pongas la cara colorada. Te lo pedimos, Señor, cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.